La paradoja en la construcción. Comunidad a partir de la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social es esa escasa capacidad de defensa ante riesgos inminentes, y esto se observa en mayor medida en personas de la tercera edad. Ellos se caracterizan como grupos vulnerables debido a la incertidumbre, la inseguridad y la precariedad. Antes, los adultos mayores eran los más respetados, los más sabios y a los que más se les tomaba en cuenta para decidir. Eran quienes curaban con sus remedios y hasta se comunicaban con los dioses. Ahora son discriminados de múltiples formas, empezando desde su hogar, con su propia familia, a gritos o a golpes. A las personas de la tercera edad les afecta la discriminación laboral, el abandono familiar, la violencia física y psicológica. En México, la población de personas de la tercera edad va aumentando cada vez más. En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Licenciatura en Sociología, la alumna de octavo semestre, Concepción Pérez, en colaboración con la doctora Rosa María González Corona, realizó una investigación con el objetivo de analizar la capacidad de respuesta de los grupos vulnerables en la búsqueda, acceso, generación y movilización de recursos activos para enfrentar los riesgos a los que son expuestos. Y estos fueron los resultados. Se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo en los clubes de la alegría. De un universo de 45 clubes se tomó una muestra de 15 representativa de hombres y mujeres. El estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo. Lo que se intentaba ver era cómo ellos perciben su realidad. Curiosamente, ellos no se sienten vulnerables. Sin embargo, sí perciben una falta de respeto hacia las personas de su edad. Se suele decir que a partir de los 65 años ya empieza la tercera edad. Este punto de inflexión para un individuo suele ser caótico. La persona puede haber dejado de trabajar y se enfrenta a una serie de cambios físicos, psíquicos, personales y económicos a los que no sabe hacer frente o no dispone de las herramientas suficientes. Cuando se les preguntaba cómo es su relación con sus hijos, con sus familiares, decían algo así como, pues bien, o ¿con quién vive? Con mis hijos, pero no, porque no me queda de otra. Sí se percibe que hay un abandono emocional. La vejez es un proceso fisiológico de todo ser humano, donde se producen cambios físicos, así como psicológicos y sociales. El envejecer es un proceso dinámico, gradual, natural e inevitable. Había clubes en los que tú llegas y es total alegría. Bailan, cantan, se ríen, disfrutan. No festejan nada, simplemente la alegría de vivir. Pero en otros clubes se pudo observar personas con miradas perdidas. Miradas así que a donde no están viendo nada y te quedas, ¿qué estará pensando, no? ¿Qué está anhelando? En otros clubes decían, para no estar en mi casa. Iban solamente para informarse de sus apoyos económicos. Una persona de la tercera edad es aquella que lleva plata en el cabello y oro en el corazón. Habemos quienes los tenemos, quienes lamentablemente ya no, y también hay quienes los abandonan. Para reintegrar a la sociedad a una persona de la tercera edad, es necesario transmitir las necesidades de ellos, qué piensan y cómo se sienten. Todos deberíamos saber que es una situación que nos va a llegar. No podemos seguir viendo otro lado y negarnos a nosotros mismos que nos acercamos cada vez más o que ya hemos llegado a la tercera edad. Realizado por Jonathan Henchis, Itzel Ramos y Alberto Sánchez. Para la clase Comunicación Pública de la Ciencia del Grupo 571. Para saber más sobre ciencia, no te olvides de sintonizar Ilumina.